¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Bueno, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como habéis visto en la intro, voy a fabricar un plato de madera. Pero para un momento, Alex, que se te ha olvidado decir que este vídeo está patrocinado por Banggood, que nos ha mandado un pequeño kit de fresas para poder fabricar nuestro plato de madera. Y lo voy a hacer con esta mesa fresadora que fabriqué en su día. Aquí arriba os dejo la tarjeta por si queréis saber cómo la fabriqué. La verdad, pasaros por ese vídeo porque está súper interesante, todos los detalles que le hice y lo fácil que es construirla. Pues bien, yo dije en su día que esta mesa fresadora haría platos de madera. Pues de eso se trata este vídeo. Vamos a ver si es capaz. ¡Comenzamos! Y para ello voy a utilizar esta madera que en su día fue una repisa. Pues bien, vamos a medir para poder cortar un círculo de 28 centímetros. Una vez que tenemos cortado el trozo de madera que vamos a utilizar, preparamos la mesa fresadora para poder fabricar nuestro primer plato de madera. Para ello quitamos la guía basculante y podemos fresar libremente. Os recuerdo que esta mesa la hice con diferentes orificios cada centímetro para poder fresar en círculo. Pues bien, vamos a utilizar el orificio de 14 centímetros desde el eje de la fresa. Como veis, bajamos la fresa para que no roce ahora mismo en la madera y atornillamos en el centro el tornillo que está en el orificio de 14 centímetros. Una vez que lo tenemos atornillado, subimos levemente la fresa y nos ponemos a fresar. Volvemos a subir la fresa levemente . Poco a poco hasta obtener nuestro círculo totalmente cortado. Ahora, con este pequeño kit de fresas que nos ha mandado Banggood.com, vamos a empezar a fresar el canto del plato y además el interior. ¿Qué tal, Handyman? Párate un momento que te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿te está gustando el contenido? Y dos, ¿es el contenido que buscabas? Sí. Ahora seguirás aprendiendo, pero antes suscríbete a mi canal y pulsa la campana y no pases de él, porque seguramente en un futuro sacaré vídeos que te van a enseñar cosas como este. Ahora, continuamos. Bien, y como veis, empiezo a fresar el canto del plato. Pero ojo, tenéis que tener mucho cuidado. Yo de hecho va a ser el primero y el último plato de madera que voy a fabricar, porque veréis a continuación lo que me pasa. ¿Habéis visto? Bien, pues hay que tener muchísimo cuidado con las manos. Mi consejo es, y ya os digo que yo no soy un experto en esto porque la fresa la he tocado muy poco, es que la fresa la vayáis subiendo muy poco a poco si decidís de hacerlo. Y por supuesto que tengáis el máximo cuidado. Ya os digo que yo de hecho
No lo sabía tampoco porque no había hecho nunca un plato y os tengo que decir que es peligroso, que tengáis bastante cuidado. Pero en fin, vamos continuando con el vídeo y veréis cómo poco a poco va tomando forma. Una vez que damos por terminado el fresado del canto, desatornillamos el plato y tenemos que atornillarlo por la otra cara. Seguidamente cambiamos de fresa para poder hacer el contorno completo del interior del plato. Volvemos a cambiar de fresa y seguimos rebajando el interior del plato. Y ahora ya, el interior del plato que queda lo vamos a hacer con un fresado libre. Y aquí quiero hacer una pequeña parada. Como veis, estaba prácticamente ya terminado, pero quise rebajar un poco más y darle un poquito más de fondo. Y bueno, ya la jugada no me salió tan bien. Entonces este fue el resultado. ¿Qué tuve que hacer? Pues repasar con el formón y bueno, lógicamente que también lo tenía pensado, pasarle al final la lijadora. Bueno, y aquí tenéis el resultado. La mesa fresadora que fabriqué es capaz, a su vez, de fabricar platos de madera como estáis viendo. Pero sí os recomiendo que extreméis las precauciones y que tengáis muchísimo cuidado. Bueno amigos, espero que os haya resultado entretenido el vídeo. Como habéis visto, hemos fabricado nuestro primer plato de madera. Tengo que deciros que bueno, no ha salido todo lo perfecto que yo esperaba, pero la verdad que ha quedado bastante bien. Pues nada, como siempre me despido.
Todos los domingos, un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.